Les invito a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7. Y le invito por última vez que nos coloquemos un momento más sobre nuestros pies para mayor reverencia ante la palabra del Señor que vamos a leer en esta ocasión. San Juan capítulo 15, versículo 7, dice la palabra del Rey de Reyes: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria solo a ti. Exaltamos tu nombre en esta noche y te damos, Señor amado, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Hoy te quiero suplicar que seas tú quitando, eliminando, Señor, cualquier impedimento para que tu iglesia hoy pueda recibir, Señor, este mensaje. Padre Celestial, permite que este estudio, esta palabra tuya, Señor amado, llegue a nuestros corazones. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. En estudios anteriores hemos pasado por San Juan capítulo 15 y ha sido un texto bíblico, podríamos decir que un poema que nuestro Señor Jesucristo le dedicó a sus discípulos, un tiempo de mucha coinonía, de mucho amor y mucha devoción, donde viene Jesús y en su última noche, en esa última noche de coinonía, de estrechez, de amistad ahí con los discípulos, en esa última noche viene y les lleva a un viñedo y empieza a hablarles de que Él es la vid verdadera. Hay varias cosas que aprendimos en predicaciones, estudios anteriores. Solamente voy a hacer como que los puntos principales que hemos aprendido de San Juan capítulo 15 en los primeros 6 versículos. En primer lugar, hemos aprendido que Jesús es la vid verdadera. Eso lo dice el versículo 1. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Ahora, en el Antiguo Testamento, en tiempos, muchos años atrás, se creía que Israel era la vid verdadera, que Israel era comparado, o sea, el pueblo de Israel, la cultura israelita y aún las enseñanzas, la ley judía, era la vid verdadera sobre la cual todos eran sostenidos. Eran comparados en Isaías capítulo 5 y diferentes textos. Ahora viene Jesucristo y dice: yo soy la vid verdadera. Y en el texto de Juan, en el Evangelio de Juan, encontramos 7 veces aproximadamente que Jesús dice: yo soy, y viene a reemplazar lo que antes se creía que era lo que daba vida en el Antiguo Testamento. Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy la fuente de agua de vida. Aquí tenemos a Jesús diciendo: yo soy la vid verdadera. O sea, estoy reemplazando lo que era el viñedo, lo que era Israel, ya que Israel no cumplió la función, y enseguida vamos a ver por qué. Ya que Israel no cumplió la función, yo sí vine a cumplirla. Yo soy esa vid verdadera. Ya no es Israel, ni la ley, ni la tradición judía. También aprendimos que Él nos inserta en Él, o sea, en la vid. Nosotros somos insertados en Él, adheridos. Nosotros no somos ni siquiera del pueblo de Israel, nosotros somos lo que la Biblia llama los gentiles, y somos adheridos a ese pueblo a través de Él. Somos adheridos a Él, a la vid verdadera. ¿Para qué? Para que podamos llevar mucho fruto. Para que podamos llevar mucho fruto. Y hoy vamos a estar estudiando un poco sobre ese fruto. ¿Qué significa ese fruto también? Ahora también aprendimos que la poda definitivamente es necesaria, ya que impide que haya el exceso de hojas impide
que haya un buen fruto. Es necesario que constantemente la vid sea podada, que nosotros constantemente nos estén podando, porque si no empiezan a crecer dentro de la iglesia, siempre empieza a crecer nuevas doctrinas, doctrinas falsas, ideas, ideologías, nuevas cosas que van llegando a la sociedad cada día, y es necesario que el Padre venga y nos pode constantemente. También aprendimos de San Juan capítulo 15 en el versículo 3 que el Señor nos ha podado o nos ha limpiado es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Él ha hecho una limpieza. Cada que usted viene acá, viene a que lo poden. Entonces podemos imaginarnos a Dios con unas tijeras de este porte esperándolo en la puerta de la iglesia. Venga, que hoy necesito podarle unas cuantas hojas que usted cogió en el transcurso de la semana. Venga, que es que hay un montón de ideas que han llegado a su cabeza o un montón de interpretaciones falsas de la palabra y yo necesito cortárselas para que usted pueda dar fruto, porque esas cosas a las que usted se ha pegado, esas cosas de las cuales usted se ha enamorado, esas cosas que usted ha seguido en el transcurso de la semana, se las tengo que quitar. Entonces podemos imaginarnos a Dios cortando y podando constantemente. Cada que usted viene acá, eso es como ir al peluquero. Cada que viene lo podan, lo motilan. Ok, entonces, también aprendimos en el versículo 5 que separados de la vid, nada podemos hacer. Y eso es importantísimo para poder entrar en el tema del día de hoy. Aprendimos que separados de Jesús, nada podemos hacer. No hay crecimiento. Y mire, esto es importante, porque él empieza el versículo 1 diciendo, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? En la época de los judíos, en la época de Jesús, podemos interpretarlo, ya no es la ley judía, ya no es el pueblo de Israel, es Jesús. En la época actual, ya podemos decir, podemos interpretarlo tal vez y aplicarlo a nuestra vida, a nuestra temporada actual, diciendo, ya no es ninguna iglesia, ya no es ninguna religión, ya no es ninguna doctrina rara, la vid verdadera. Él es la vid verdadera, Él es, y separados de Él, nada podemos hacer. Hay muchos cristianos que están pegados desde la iglesia. Hay muchos cristianos que están pegados es de un pastor X. Es que ese es punto, el que me habla y no más, no hay más. Son cristianos que están pegados no de la vid, sino de otro árbol por ahí que en cualquier momento decae, en cualquier momento de pudre, o sea, cualquier mata de frijol, no sé. Sí, a veces no nos pegamos de un árbol que valga la pena, no nos pegamos de Jesús. Miren, es importante que usted entienda, nosotros no predicamos religiones, no predicamos doctrina, sí predicamos doctrina, no religiones, no iglesias. Esta no es la iglesia que salva. De hecho, no hay iglesia que te salve. Solo Jesucristo salva. Nosotros predicamos a la vid verdadera, para que usted se apegue a Él, para que usted lo busque a Él. Entonces, separados de Él, nada debemos hacer. Pero en el versículo 6 nos dice, el que en mí no permanece, le va a pasar tres cosas. Tres cosas va a suceder al que se despega de la vid, al que no permanece en la vid. Hay tres cosas que va a suceder. Primero, dice en el versículo 6, será echado fuera como pámpano. Será echado fuera. Piense en eso. Segundo, se secará. El primer proceso que vive una persona cuando se aparta de Jesús, cuando se despega, no permanece en Jesús, sino que permanece, no sé, alimentándose de su pastor solamente, de mi pastor y mi pastor y mi pastora o mi líder X, la persona que está pegada a una religión, que va buscando religiones, lo primero es que el Señor lo va echando fuera, lo va echando fuera. El día menos pensado, usted mira hacia afuera y usted dice, yo cuando me salí. Y no fue que usted se salió, fue que Dios lo sacó y usted ni cuenta se dio. Pero lo segundo que sucede es que esa persona que se va apartando, se va cansando. ¿Y por qué se va cansando? Porque cualquier otra vid que usted busque le va a fallar. Le va a fallar. Usted se pega de la vid de la religión y la religión tiene sus problemas. Toda religión tiene problemas.
tiene dificultades. Usted se pega de la vid, de su iglesia, y el día menos pensado su iglesia lo decepciona. La iglesia está conformada de hombres corruptos que seguimos a un Dios incorruptible. Y como hombres corruptos nos vamos a defraudar. Entonces, claro, lo primero que empieza a suceder es, usted es echado fuera, usted va saliendo. Y cuando usted va saliendo el día menos pensado, usted se secó espiritualmente. ¿Y qué sucede con una persona cuando se seca espiritualmente? Dice el tercer proceso es, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahí sí vale la palabra, ahí sí me hace recordar de esa palabra cuando Jesús les decía, es preferible no haber conocido que conocer y retirarse. Oiga, qué mafia la del Señor. Usted conoce. Lo que pasa es que cuando usted conoce algo tan grande, ya Dios viene y le dice, bueno, usted lo conoció y ahora no lo va a usar, y ahora no lo va a disfrutar, y ahora no lo va a aprovechar. A usted se le va a demandar por lo que está conociendo, por el crecimiento que está teniendo. ¿Cómo es posible que nosotros, después de haber conocido la libertad, ahora queramos volver otra vez a ser esclavos? Eso nos lleva a una muerte muy trágica espiritualmente hablando. Eso nos lleva a apartarnos de una forma, una sequía impresionante. Y dice, por último, terminamos siendo echados al fuego. Yo creo que hay muchos creyentes que por haber estado pegados a una vida extraña, han vivido ese proceso de separación, dejémoslo así, ese proceso de separación y ese proceso de sequía. Y están esperando el proceso del fuego. Y créame, va a llegar según la palabra. Según la palabra, es necesario que nos acojamos a la vid verdadera. Ok, entonces, si lo estamos viendo desde ese punto de vista, lo que nos dice la palabra de Dios es que debemos de permanecer en Él. Entonces, lo que nos compete y lo que nos importa y lo que nos tiene que preocupar en este momento es ¿qué significa entonces permanecer en el Señor? Porque es que si no permanecemos en Él, entonces vamos a ser secados, vamos a ser echados fuera, vamos a ser quemados, en fin. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que partir de la base de que la palabra permanecer es una comunión continua. No dejarle a cambio de otro amor u objeto cualquiera o persona. Es una comunión con Él. Piense por un momento en una rama que permanece adherida al tronco que es la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. La rama no solamente está pegada a la vid, también recibe alimento constante y permanentemente de la vid. No podemos creer simplemente que es estar ahí y bueno, yo voy a permanecer. ¿Y cómo voy a permanecer? Yo voy a la iglesia, voy y me congrego. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para permanecer más? Pues voy más a la iglesia. ¿Y qué estás aprendiendo en la iglesia? A ir a la iglesia, a cumplirle a Dios con ir a la iglesia. Yo le cumplo a Dios con eso. Si tú no estás recibiendo alimento de parte de Jesucristo en esa iglesia, quédate en tu casa y vea la prédica por YouTube. De igual forma tampoco va a recibir nada de parte de Jesús. Está cumpliendo un requisito. Aquí no venimos a cumplir requisitos. Si usted aquí no lleva un mensaje para su casa, si usted aquí no lleva un mensaje, si Jesús no lo está alimentando, usted no está permaneciendo. ¿Cómo es posible que una mata esté pegada al tronco y no reciba nada del tronco? No reciba ese alimento, no reciba eso que le levanta. Entonces, permanecer es más que simplemente estar cumpliendo requisitos. Permanecer es estar recibiendo alimento. La mata que percibe, el pámpano que permanece, recibe constantemente alimento de parte de Jesucristo. Ahora, entonces ese permanecer tiene que empezar a impactar mi actitud, mi obediencia, a cambiar mi carácter, a cambiar mi forma de vida. O sea, uno ve personajes en la Biblia que le enseñan a uno a permanecer. Por ejemplo, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios
Y dice que Dios lo vio tan bueno, que prefirió arrebatarlo. Y fue arrebatado Enoc, porque Enoc caminó con Dios. Permanecer significa caminar con Dios. Permanecer significa que en tu caminar diario tienes a Dios presente. Es caminar, es ir a donde Dios nos envíe. Mire, yo puedo decir que en la Biblia un personaje que permaneció con Jesucristo, que permaneció pegado a la vid, fue Abraham. ¿Pero por qué lo puedo decir? Porque Dios le dijo: váyase de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre al lugar que le voy a mostrar. ¿Y él qué hizo? Cogió y se fue. Y se fue. Me voy. Luego Dios le dice: vea, recorra la tierra para arriba y para abajo, que esa tierra es la que va a ser para su descendencia. ¿Y él qué hizo? Caminó, obedeció. Pero luego más adelante Dios le da un hijo, y a los 12 años aproximadamente, después de haberle dado el hijo, viene y le dice: ve y sacrifica a tu hijo Isaac en el monte Moriah. Ve, sube al monte y sacrifica a tu hijo. ¿Y qué dice la Biblia? Que muy de mañana, antes de que amaneciera. Mira, eso es permanecer en las palabras, eso significa permanecer. Es una obediencia, no solamente es escuchar la voz de Dios, es salir de este lugar a decir: Señor, antes de que amanezca, hay que hacer la voluntad, hay que poner por obra lo que aprendí. Eso tiene que cambiar mi carácter, tiene que cambiar mi forma de ser, tiene que hacer un impacto en mí. Permanecer es obedecer, permanecer es estar ahí, a ir donde Dios nos envía, así como lo hizo Abraham. Es derribar murallas y pelear batallas por fe, como lo hizo Josué. Señor, ¿y cómo vamos a tumbar las murallas? Dele vueltica ahí. Vaya y dale una vueltica diaria ahí, alabando el nombre de Dios. Listo, Señor. Y dice que le dieron una vuelta diaria. Y el último día, dele 7 vueltas y toque trompetas y alabe a Dios. Y le dio 7 vueltas, daron trompetas, alabaron a Dios. ¿Y qué sucedió? Las murallas de Jericó cayeron. Pero hay que permanecer. Mire, si me estoy dando a entender lo que significa. Mire, la relación entre el permanecer y el obedecer, el desarrollar fe, el tener una comunión con Dios, o simplemente permanecer. ¿Qué puede ser? Recostarse en el pecho de Jesús, como lo hacía Juan, el discípulo, el apóstol Juan, que termina escribiendo por allá en su primer carta, en la primera carta de Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado respecto al verbo de vida. Mire, se nota que Juan se la pasó contemplando a Jesús, contemplando sus enseñanzas para poderlo enseñar a otros. Porque dice: lo que hemos contemplado respecto al verbo de vida, esto es lo que os enseñamos. Que Dios es luz. ¿Cómo llega a esa conclusión? Observando a Jesús, observando. Eso significa también permanecer. Permanecer significa entonces estar ahí, pero alimentándose, recibiendo constantemente órdenes, crecimiento, enseñanzas, nuevas cosas, nueva vida. Eso es. Entonces, ahora dice el versículo 7, entonces: si permanecemos en Él y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Yo creo que esa parte nos encanta, nos gusta. Pedid lo que queréis y os será hecho. Solo a una persona que permanece cerca de Jesús se le va a poder decir: pida lo que quiera y le va a ser hecho. Mire, piense, si usted es papá, y si no también piense, de todas maneras, piense a qué edad de su hijo usted le puede llegar a decir: pida lo que quiera que yo se lo doy.
así, con toda la seriedad del caso y comprometerse con su hijo. ¿Usted se puede comprometer con un niño de 5 años en eso? Pida lo que quiera y yo lo doy. Ese muchachito tiene la capacidad de saber qué va a pedir. ¿Sí o no? Todavía no. Usted es capaz de decirle a un niño de 10, 12 años, pida lo que quiera, yo se lo doy. ¿Qué quiere? Como que menos. Y si tiene 15, ni se le ocurra. Ni se le ocurra pedir. No, yo le doy lo que pueda, pero no exagere, no exagere. Uno como que se va yendo de a pedacitos. Cumple 20 años. Usted es capaz de decirle a un joven de 20 años, pida lo que quiera y yo se lo doy. Lo que quiera. De pronto ya por ahí como que vamos mirando, ¿pero por qué? Y hablemos de 25 o 30 años. 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque ella es una persona madura que tiene la capacidad de razonar y decir, bueno, ¿qué es lo que mi papá quiere que yo le pida? ¿Qué es lo que mi papá está en capacidad inclusive de darme? Es más, las grandes empresas del mundo, y en especial hablemos de Colombia, las grandes empresas de Colombia, ¿por qué han caído? Porque los hijos no continúan el legado de los padres. ¿Sí o no? Porque los padres nunca los formaron para transmitirle la visión y poder decirles cuando ya estuvieran grandes, pida lo que quiera, y esos hijos dicen, yo quiero continuar el legado que usted dejó. Yo quiero, si usted fue hasta 10, yo voy hasta 30, ir más allá de lo que usted fue. Cuando hay un hijo consciente, cuando hay un hijo ya en edad madura, ¿qué es lo que va a querer? Proyectar lo que el papá viene haciendo y proyectarlo más grande todavía. Cuando hay una persona que permanece en Jesús, que permanece en Cristo, va cogiendo una madurez espiritual, al punto que Dios pueda venir a decirle, pida todo lo que quiera, que yo sé que lo que usted me va a pedir tiene que ver con lo que está en mi corazón, con lo que yo quiero. Pero mire, donde Dios le diga eso a usted teniendo 5 años de edad, 10 años de edad, usted se agarra a pedir y a pedir y a pedir cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y entonces por eso es que ese pedid todo lo que quiere Dios será hecho, lo antecede ¿qué? Permanezca en mí. Permanezca para que aprenda a pedir, permanezca para que aprenda, porque realmente la bendición de Dios está para los maduros espiritualmente, para los que vienen a la iglesia, para los que ven una predicación, para los que se enriquecen y absorben y absorben y absorben y crecen, y eso impacta su actitud, impacta su forma de ser y cambia aún su propio carácter. Para esas personas es que Dios dice, siga pidiendo, que usted ya me entendió. Siga pidiendo, que es que usted y yo ya estamos en un solo sentir. Y créame, todo lo que usted necesite para realizar ese propósito, que es el mismo propósito de Dios, lo va a tener. Pídame lo que necesite, que yo se lo voy a dar, porque ese propósito se va a realizar, pero porque usted y yo ya nos entendemos y estamos en un solo pensamiento. Entonces, permanecer significa eso, estar creciendo, conociendo la mente de Dios, para poder pedir con madurez, para poder pedir con propósito, conforme al propósito de Dios. Eso es permanecer. Estos hombres, Abraham, Enoc, Josué, Juan, adquirieron madurez permaneciendo en la presencia de Dios y pedían, tenga mi hijo, hágale, lleve, ¿qué más quiere? Ok, pero en segundo lugar dice ahí el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Bueno, también es necesario que así como permanezcamos nosotros en él, las palabras de Jesús permanezcan en nosotros. Note una cosa importante, mire, Jesús está diciendo,
mis palabras permanezcan en vosotros. No dijo mis milagros o mis profecías de lo que ha de suceder, como si eso fuera una competencia dentro de la iglesia hoy en día, como si eso se convirtiera en una competencia de adivinación para mirar entonces quién tiene más. En eso es que se ha convertido la iglesia. Lo que está diciendo es, ¿qué hace ver que una iglesia es madura? ¿Qué es lo que representa o lo que muestra, lo que identifica a una iglesia cuando está adquiriendo madurez? La palabra que permanece. La palabra que permanece en el corazón y cambia vidas. La palabra que transforma. Mire, cuando la iglesia empieza a crecer en doctrina, no es la iglesia que hace más milagros. Piensa en eso. Piensa en lo que el requisito es que está diciendo acá. Los milagros vienen como consecuencia de lo que nosotros creemos en Él. La profecía viene como consecuencia de una iglesia de sana doctrina. Yo no puedo admitir una iglesia profética si no tiene una sana doctrina. ¡Qué peligro! ¡Qué embalada que metió uno! Yo no puedo admitir una iglesia donde solamente se hagan milagros, 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 sanidades, 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 y no haya palabra de Dios, y no haya crecimiento, y no haya llenura del Espíritu. Yo no puedo admitir una iglesia donde solamente alabemos al Señor y que el Espíritu se manifieste, y que el Espíritu se manifieste, no, y nada de palabra, nada de profundidad, nada de doctrina. Yo no puedo admitir eso. Lo que está diciendo es, lo que identifica a una iglesia que permanece, que crece, que es madura, es la palabra que la está transformando, es la renovación a través de la palabra, es la palabra que se lleva aquí. Personas que salen de la iglesia y, ay, como cantaron de bonito. Bueno, ¿y de qué trató la palabra? No, allá predicaron más bueno, es que sí, todo lo que dicen es verdad. ¿Y qué? ¿Pero qué dijeron? No, cosas bonitas que sí, que uno tiene que ser bueno y, o sea, no aprendiste nada. No, yo aprendí mucho. ¿Pero qué? Nada. No podemos vivir una vida espiritual de emociones, una vida emocionalista. La palabra está diciendo, el que permanece en Él, absorbiendo de Él, y mis palabras permanecen en ti. Mis palabras permanecen en ti. Entonces, si queremos que Jesús nos oiga, y escuche bien esto, es importante. Si queremos que Jesús nos oiga, nos escuche, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Escúchelo a Él. Escúchelo a Él. Es que nosotros somos muy buenos para hablar. Y vamos y oramos y pliego de peticiones. Bueno, Señor, hoy vamos a empezar por... y empieza usted a hablar y hablar y hablar de sus planes, de sus proyectos. Lo que está diciendo Él es importante que usted me escuche a mí para que usted sepa cómo tiene que cambiar su estilo de vida, cómo tiene que ser las cosas. Entonces, si queremos que Jesús nos oiga, tenemos que oírlo a Él. Además de eso, además de oírlo, tenemos entonces que permitir que eso que oímos permanezca en nosotros. No seamos oidores, porque inclusive la palabra lo dice en Santiago. Podemos ser oidores olvidadizos, que son como una ola. Hay de olas a olas. Hay veces que usted llega a la iglesia y una palabra viene y eso parece el huracán pegándole a San Andrés. Sí, son unas olas gigantescas y vienen y ¡prun! Y usted sale así como chapaleando. Pero créame, por más grande que sea la ola, retrocede y vuelve y se va. Y hay ocasiones en las que usted viene a la iglesia y, uy, no, esa palabra de hoy. Uy, Señor, me tocaste, me diste. Y entonces, no, me tocaste, me diste. A los 8 días, ¿de qué era que estaban hablando en la iglesia? Yo me acuerdo que yo salí tan conmovido de allá, pero yo no sé. Voy a tener que ir este fin de semana a ver si me vuelven a dar. Sí. Y hay otras olitas que son más chiquitas, olitas de playita ahí, cuando viene la palabra y usted ahí le medio la toca y ay, qué rico.
Pero muchos de nosotros somos así, como olas. Permanecer la palabra del Señor en uno es algo que se queda, es algo firme, que empieza a cambiar carácter, que empieza a cambiar temperamento. ¿Y cómo logro eso? Cuando salgo con la firme posición de ponerla por obra. Yo no puedo recordar lo que yo no pongo por obra, lo que yo no practico. La mejor forma de yo aprenderme de memoria un versículo bíblico es cuando lo vivo, es cuando lo experimento, es cuando dejo que Dios lo haga, que Dios venga y fluya a través de esos actos. Entonces, guardar los mandamientos, según el texto bíblico, nos ayuda a permanecer en Él. Dice aquí, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Pero dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Ahora es como la retribución. Usted permanece en la vid. Usted permanece en la palabra. Deja que esa palabra, deja que esa vid, que ese Cristo lo alimente. No solamente permanece ahí pegado, sino que deja que ese Jesucristo lo alimente constantemente y su vida empiece a ser transformada, cambiada, renovada, ¿verdad? Y entonces sus actos, sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos empiezan a ser renovados y transformados, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿qué dice? Si ustedes permanecen y mis mandamientos permanecen en ustedes de esa manera, ustedes van a permanecer en mi amor. O sea, la vid te va a amar. Vas a ser una parte amada de la vid. Vas a ser una parte amada de Jesús. ¿Usted sabe lo que significa que Jesús nos ame? Para empezar, la Biblia dice, en vano es levantarse temprano a trabajar y acostarse tarde, si Dios al que ama le da su sustento. ¿Usted sabe lo que significa que Dios a usted lo ame? Mire, para mí, que Dios me ame, lo puedo definir con Adán. Obviamente antes del pecado. Antes del pecado, dice que Adán estaba en el huerto, caminaba por el huerto, y Dios miró a Adán y dijo, no es bueno que él esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Cuándo se tuvo que quejar Adán? ¿Cuándo vio usted a Adán quejándose? Señor, qué desparche tan bravo aquí uno solo. Señor, esto no tiene gracia sin nada. Adán no se quejó, no se tuvo que quejar. Y tampoco decirle, Señor, es que la gallina con el gallo, conejo, coneja, entonces, ¿yo qué? No, él no tuvo que quejarse. Simplemente Dios lo vio y ¿qué dijo? Lo conozco tanto porque lo amo. Sé que tiene una necesidad. Sé que tiene una falencia y yo se la voy a cubrir. Y no es bueno que esté solo, le voy a hacer el mejor regalo que puede tener. Y dice que lo durmió Dios, sacó su costilla y creó a la mujer. Piense por un momento cuando Adán despertó. La primer mujer creada, la única que pudo venir a saciar absolutamente esa necesidad de soledad, esa necesidad de compañía, la única. Mire, ni el perro, ni el gato, ni la burra, nada podía saciar esa compañía. Cuando Adán ve a esa mujer, wow, inmediatamente se para y si fuera paisa hubiera dicho, ¿quién mandó pollo? Pero como era recién creado, no había naciones, dijo, hueso de mi hueso, carne de mi carne, varona serás llamada, porque del varón fuiste tomada.
Mire el sentimiento de igualdad que nació en el corazón de Adán. Dios supo exactamente cuál era su necesidad. ¿Por qué? Porque había una relación de amor entre Adán y Dios. Porque había una relación íntima, había permanencia ahí. Adán permanecía conectado con Dios y Dios lo amaba. Y lo que está diciendo el texto bíblico es eso. Si tú permaneces y las palabras de Dios permanecen en ti, te haces amar de Jesucristo. Y cuando Jesucristo te ama, pida, dice el Señor, pida que yo pago. Al que ama, Él le da su sustento. Entonces, hay algunas ventajas que tenemos al permanecer en Él. Hay algunas ventajas que tenemos cuando permanecemos en la presencia del Dios. Y adicional a lo que ya venimos diciendo, que son ventajas, no más el hecho de que Él nos ame, ya es una gran ventaja, ¿verdad? Pero el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, el Padre es glorificado, o sea, el Padre es alabado. Glorificado significa eso, significa alabado, es magnificado. El Padre es reconocido como digno de honor en su ser, en sus atributos y sus actos. Eso es lo que significa glorificar. En esto es glorificado, o sea, el Padre es reconocido como digno de honor en todo lo que Él es. ¿Cuándo? Cuando usted y yo llevamos fruto. O sea, cuando usted y yo dejamos que la palabra nos transforme, nos cambie la vida, nos cambie el carácter, nos cambie el temperamento, es glorificado el Padre. O sea, ¿qué significa eso? ¿O cómo es que esa analogía se compara ahí tan interesante? A ver, pensemos en la vid. Volvamos otra vez a la matica aquella. Cuando la vid da frutos, ¿no es cierto? La vid empieza a dar frutos. Cualquier persona puede decir, eso fue porque hubo buen clima, hubo buenos, mejor dicho, el sol pudo entrar e hizo que diera frutos, ¿verdad? Cuando el pasto aquí, hablemos de Entre Ríos, cuando el pasto crece, ¿qué dice el ganadero? Eso fue que hubo buena lluvia. Y entonces eso hizo crecer el pasto y entonces las vacas tienen alimento, tienen sustento. O sea, uno reconoce los atributos de la naturaleza, los atributos de las cosas naturales, ¿en qué? En los resultados que da. Si llueve, hay buen pasto. Pero usted no glorifica el pasto, usted no le da el honor y la gloria, no le da la gloria al pasto. No, usted se la da la lluvia que cayó y levantó el pasto. Usted se la da al sol que vino y cogió el fruto e hizo que el fruto saliera. Gracias, Señor, que llovió para que ese pastico creciera. Usted no dice, gracias, Señor, porque ese pasto creció solo. No, ese pasto no crece solo. Usted le da el atributo, le da el honor a quien se lo merece, ¿verdad? Entonces usted dice, el sol fue suficiente para alimentar. Cuando el cristiano da frutos de obediencia, la magnificencia de Dios es dada a conocer. O sea, cuando usted empieza a obedecer, cuando usted empieza a hacer cambios en su vida conforme a la palabra, lo que está diciendo es, sucede lo mismo. La gente lo ve a usted y dice, mire cómo Dios cambió a esa persona, mire lo que Dios hizo en esa persona, y el nombre de Dios es glorificado, conocido, digno de honor. Entonces lo que dice ahí es, ¿qué significa glorificado? Como digno de honor en su ser, atributos y actos. Dios se convierte para la humanidad en un ser digno de honor en lo que Él es, en lo que Él hace y en los atributos que Él tiene. Nosotros damos a glorificar, damos a conocer con nuestros cambios, con nuestras transformaciones, esa gloria de Dios. Todo lo contrario, cuando usted sigue yendo a la iglesia, pero no permanece en Él y por ende
no da frutos. Usted no está mostrando la gloria de Dios. Usted no está mostrando esa magnificencia, esa exaltación. Dios nos hizo con el propósito de dar frutos. Tenemos que entender eso. Es el propósito con el que Dios nos creó. Y entonces, así como el fabricante hace una máquina, piensa en un fabricante que hace una máquina, ¿verdad? Entonces, alguien viene y bueno, en estos días salió o está saliendo, están promocionando, ya está saliendo la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Y no están exaltando a un frasquito que tiene la vacuna. ¿A quién están entrevistando? Al que la creó, ¿verdad? Pero si esa vacuna no sirve para nada, ¿a quién le van a echar el agua sucia? Al que la creó. O si trae alguna consecuencia, alguna contraindicación en el camino, ¿a quién le van a echar la culpa? Al que la creó, ¿verdad? Una persona crea una máquina o crea una vacuna o crea algo con el propósito de que le cumpla una función, con el propósito de que funcione. Y si eso no funciona, cuando la máquina funciona, es exaltado el fabricante, no la máquina. Asimismo, cuando el hombre da frutos de obediencia, el Creador es exaltado por la obra que hizo en él y a través de él. Nosotros fuimos creados con un propósito, y ese propósito se llama obediencia, dar frutos de obediencia. Nosotros estamos acá y la única forma de que nosotros cumplamos el propósito para el cual fuimos creados, vinimos a este mundo y fuimos llamados y escogidos y apartados para estar aquí escuchando la palabra de Dios. La única función de que cumplamos ese propósito es permaneciendo pegados a Jesucristo y dejando que las palabras de Jesucristo nos transformen, mientras Él nos ama. Entonces, cuando uno glorifica a Dios, entiende por qué dice la palabra, permanecen en mi amor. Yo los voy a amar a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están dejando el nombre del nombre de Dios, el nombre de mi Padre, en alto, exaltado. Pero en segundo lugar viene también Jesús y dice: como el Padre me ha amado, así también los amo. Versículo 11: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay muchas palabras en hebreo o en el griego para poder describir lo que es el gozo. De hecho, nosotros tenemos diferentes palabras. Por ejemplo, hay cierto contentamiento o cierta alegría cuando las cosas van bien, ¿verdad? Ese contentamiento o esa alegría regularmente se cambia por depresión o por tristeza cuando las cosas van mal, ¿verdad? Aquí no está hablando de ese gozo, de ese contentamiento, de esa alegría, no. Aquí está hablando de ese gozo que trasciende esas turbulencias, cuando las olas están agitadas y nos golpean. Es ese gozo que te hace sentir la paz, la tranquilidad de Dios en medio de las circunstancias. Es ese gozo que solamente puede venir de una relación con Cristo, que aunque vienen dificultades, vienen problemas, tú estás tranquilo, tú estás gozoso. No te puede robar ese gozo. El gozo del Señor se convierte en una fortaleza para ti. No te derrumbas, no te derrumbas. Nada te puede separar de ese gozo, de esa presencia. Ni siquiera una enfermedad, ni siquiera un virus. Mire, yo no puedo decir, nadie puede decir que a un cristiano no le puede dar COVID-19. No sea prudente y verá. Y verá dónde llegamos. Lo que puedo decir es que a un cristiano que permanece en Cristo, el COVID-19 no le quita el gozo. Así le dé y le toque encerrarlo en la casa. Antes con más ganas se adora, antes con más ganas se exalta y se bendice. Lo que sí puedo decir es que cualquier enfermedad, cualquier circunstancia puede ser llevada de la mano de Dios. Yo no puedo decir que no le van a pasar cosas malas a los cristianos. Lo que la palabra me está diciendo es: si usted permanece en mí,
yo le aseguro que mi gozo, no el contentamiento pasajero que usted está acostumbrado a sentir, ay, tan rico, me pagaron, y al otro día, se acabó la plata. No, pues si fuera el otro día, si le alcanzara hasta el otro día, no, eso sí fue un contentamiento fugaz, eso fue fugaz, ¿verdad? No es ese contentamiento, es un gozo que aun cuando usted no tiene un peso en el bolsillo, usted está toteado de la risa, usted está feliz, está contento, usted sabe que ya Dios le proveyó para lo que necesitaba, y si no se lo va a proveer, y si no se lo va a dar. Entonces es ese gozo constante que solamente lo tenemos en una relación con Cristo. Iglesia, muchos, quiero terminar con esto, muchos hablan de ser cristianos. Hoy en día decir que soy cristiano, casi que es una moda. Muchos son los que hablan de ser cristianos. Pero yo quisiera cambiar ese concepto ya. Quisiera invitarle a que cambiemos ese concepto en nuestra mente. Ya no hablemos de ser cristianos. Hablemos de ser cristianos que permanecen en Cristo. Eso es más importante. Eso es más interesante, eso es más profundo, eso va más allá. Hablemos de permanecer en Cristo. Ya no nos preguntemos en la calle, ay, tú eres cristiana. No, cuando usted ve a un cristiano, usted permanece en Cristo y con nada lo mata. Lo pone, ¿será que sí? ¿Será? Pues a veces, a veces no, a veces me escacho. ¿No es cierto? Todos a veces tenemos nuestros momentos. Entonces mire, luche, ¿por qué? Porque es que la idea es que ya no nos motivemos más por ser cristianos, ya lo somos. Ya conocemos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, listo. Ahora, ¿cuál es la lucha? Ahora, ¿cuál es la guerra? Permanezca, pelee todos los días porque esa palabra permanezca en usted, porque usted se alimente de la vida, porque usted crezca. Entonces, motivémonos mutuamente. Si has permanecido hoy en Cristo, motivémonos. Hablemos de permanecer. Hoy en día se habla de ser cristiano, pero como una palabra tan pasajera, tan superficial ya, porque no es un cristiano que permanece absorbiendo de la palabra de Dios. ¿Queremos permanecer en qué? Queremos permanecer hoy en día en las emociones. Hoy en día queremos permanecer en las cosas sobrenaturales. Que esta no sea una iglesia que permanezca en las emociones. Que esta no sea una iglesia que permanezca en lo sobrenatural. Solamente venimos cuando hay culto de sanidades y milagros. ¿Y hoy el culto es de qué? De oración. No, ese no me sirve. Cuando hayan milagros me llama, yo voy, ese me gusta. Que esta no sea una iglesia que se emociona, no es una iglesia que viva de la adivinación a la que hoy en día le llaman profecía. El Señor me mostró que para mañana vas a hacer esto y esto. Mire, recuerde, todas esas cosas tienen que venir como resultado de que la palabra de Dios permanezca en la iglesia. Si hay una iglesia que está siendo transformada, van a haber sanidades. Si hay una iglesia que está siendo transformada, va a haber profecía. Créame lo que la va a haber y en bendición para todos. El Señor va a mostrar su camino, el Señor le va a hablar y le va a decir. Y fuera de eso, ¿cómo no va a haber profecía si está diciendo, pida nomás? Pida, porque usted está creciendo y usted está permaneciendo. ¿Cómo no lo va a ver? Solo la permanencia en la vid verdadera, nos va a asegurar ser eficaces en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en lo que clamemos al Señor y obtener todo aquello que pidamos en Él. Antes de usted arrodillarse a orar y a pedirle al Señor, tómese el tiempo de preguntarle a Él y absorber de Él cuál es su propósito. Y luego evalúe si lo que usted va a pedir
¿tiene que ver con ese propósito o no? ¿Tiene que ver con los planes que Él tiene o no? Porque créame, es más importante que permanezcamos en la palabra de Él a que Él permanezca en nuestras palabras. No trate de obligar a Dios a que permanezca en usted. Permanezca usted en Él, conózcalo y sígalo. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y mientras escuchamos una administración, usted pueda orar y hablar con Dios. Hable ahí con su Dios y dígale: me vengo a presentar delante de ti, Señor. Delante de ti. Hoy quiero esperar tu palabra. Y esperaré en tu salvación. Quiero más, yo quiero más. Quiero más. No me quiero quedar. Quiero obedecer. En mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Dígale: aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. En tu presencia. Aquí estoy. Aquí estoy. Rendido a tus pies, Señor. Ante ti. Aquí estoy. Rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti, Señor. Para ti. Comprométase con la permanencia en Él. Háblele de que usted quiere permanecer. Háblele que usted ya no quiere ser un cristiano más de moda, de emociones. Usted quiere presentarse y permanecer allí, y que esa palabra lo transforme, que esa palabra lo renueve, le cambie sus actos, le cambie su forma de vida, su forma de pensar. Y esperaré en su salvación, porque Él va a venir a salvarnos. En tu salvación. Dígale: te obedeceré en mi corazón. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Oh sí, Señor. Te ofreceré mi adoración. Yo aquí estoy en tu presencia. Yo aquí estoy ante ti. Yo aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que tú quieras, Dios. Lo que quieras, cuando quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Oh sí, Señor Jesús. Escucha la oración de tus hijos, Señor. Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido, Señor, oradores emocionalistas. Muchas veces hemos hecho oraciones y no hemos preguntado ni siquiera cuál es tu propósito con el que me formaste y me creaste. Hoy yo te quiero suplicar, Dios del cielo, ayúdame a permanecer en ti.
Ayúdame, Señor, a permanecer en tu palabra, que tu palabra transforme mi vida. Yo quiero ser un Enoc que camina contigo todos los días. Yo quiero ser un Abraham que oye tu voz y camina. Yo quiero ser un Josué que pelea batallas por ti, aun cuando se vean, Señor amado, en desventaja.